Va, sí. Sí, súper, muchas gracias, Isabel. Pues listo, Silvia, ahí vamos. Gracias. Buenas tardes. Les doy muchas gracias por este espacio que me han dado aquí en la... Espera, perdón, Silvia. Ya, ¿No? apenas estoy como, discúlpame que no te expliqué bien. Ahí vamos ya con nos avisa Isabel cuando, y yo te presento y te doy la bienvenida y ya, Ok. toda tuya la sesión. Ok, entendido. Estoy checando, les aviso ahorita por el chat. Listo. Ya estamos transmitiendo. Gracias, Isabel. Pues estamos muy contentas de que nos acompañe hoy Silvia Flota Reyes. Ella tiene a cargo la plática de hoy que se titula Seminario Taller de Reflexión sobre Producción Artística, un espacio para fortalecer identidades y fomentar la construcción social de significados. Así que adelante, Silvia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Nayeli, muchas gracias Isabel. También doy gracias a la División de Investigación por haberme abierto este espacio para llevar a cabo este seminario taller. Le doy gracias a la doctora Rayi y a María por todo su apoyo en el transcurso de este semestre. Ok, entonces voy a empezar, voy a compartir mi pantalla. Ujú. Y bueno, pues el seminario taller de reflexión sobre producción artística lo diseñé para artistas visuales interesados en consolidar su capacidad crítica para que pudieran articular la relación entre su producción y la conceptualización de esta. Tuve una buena respuesta y me embarqué en un viaje, en una experiencia muy rica con los participantes. Quiero decir que les voy a nombrar a ellos participantes porque me gusta mucho esa idea, es ese concepto que encierra la palabra participante, esa cualidad activa, porque no fueron sujetos pasivos receptores de un conocimiento, ¿no? Y yo me manejé como mediadora. ¿Por qué como mediadora? Porque todo el tiempo no estuve enfrente de ellos, sino al lado de ellos, compartiendo la experiencia de aprendizaje juntos, ¿no? Juntos aprendimos mucho. A lo largo de las sesiones se estableció una práctica que implicó un proceso mutuo y un proceso de continua evaluación de creencias, supuestos y valores expresados por ellos, ¿no? Por los participantes, ¿no? Eh, Esto se expresó tanto oralmente como por escrito, por medio de sus blogs que crearon, ¿no? Eh, Esto último se hizo para que pudieran seguir reflexionando en la acción de su producción artística, ¿no? Al mismo tiempo, pues encauzar a los participantes a cobrar conciencia de que las disposiciones reflexivas pues son esenciales tanto para fortalecer ese yo afectivo que nos va a ayudar a cobrar autoconciencia y a construir nuestra identidad. Y esta identidad es tanto personal como artística, ¿no? Y también a trascender la experiencia personal a través de una construcción social de significados. Fue muy importante que hubiera conexión entre los participantes, ¿no? Como fue un curso en línea, tuve participantes tanto de la FAD, egresados del posgrado, como egresado de la licenciatura, y también tuve participantes de Aguascalientes, de Zacatecas y de Colombia. Fue muy rico porque todos desde su entorno
desde las particularidades de su entorno, empezaron a socializar, ¿no? En el seminario taller se buscó que primero en la producción los participantes encontraran sentido en lo que imaginaban, descubrieran relaciones conceptuales y percibieran cualidades de los medios y métodos que estaban utilizando. La autoevaluación fue un proceso continuo y estuvieron metacognitivamente siguiendo su proceso creativo. Después de ello, se daba una sesión donde se discutía entre pares las conceptualizaciones y hallazgos que se daba en su producción. Voy a pasar a la diapositiva 2. Parece esto muy sencillo. El esquema de aprendizaje que se manejó fue experiencial y a partir de 3 planos puntuales, ¿no? Que era percibir, producir y reflexionar, de acuerdo con el modelo propuesto por el proyecto Arts Propel de la Escuela de Graduados de Educación de Harvard. Si ustedes lo ven, dicen, pues qué sencillito, son 3 pasos, ¿no? Pero son 3 pasos que requieren de lo que Ellen Langer llama atención plena, ¿no? No, si no hay una atención plena, no se puede percibir, no se puede reflexionar. Tal vez se pueda producir si la persona es muy hábil, ¿no? En cuanto a lo manual, pero carecería de la profundidad necesaria su producción, ¿no? De la intención que debe de tener una producción. Esto también nos llevó a ver que se realizan procesos cognitivos que requieren de gran esfuerzo, ¿no? Aquí en la diapositiva 3 voy a platicar un poquito qué pasó en el plano perceptivo. En el plano perceptivo, pues insté a los participantes a que, guiados por sus sentidos, penetraran en la naturaleza de las obras de arte que se les fueron presentando en cada sesión. Esto fue una invitación abierta a examinarlas y a acercarse a la comprensión de las elecciones hechas por sus autores, tanto en lo formal como en lo conceptual, y asimismo a establecer conexiones entre las obras analizadas, su propia obra y la de sus pares. En este plano de percibir, se llevaron a cabo 7 temas que giraron en torno al artista como. Estos temas del artista como empezaron con el artista como teórico, ¿no? Empezaron a reflexionar los participantes cómo era la actividad del artista en el plano teórico. Vimos en este tema diferentes autores, aquí pongo ejemplos, por ejemplo a Manuel Felgueres, con su serie de obras de la máquina estética, ¿no? Y cómo a partir de su análisis formal de las formas del cuadrado, del triángulo, del círculo, empieza a hacer toda una teorización que lo lleva a la realización de un libro, ¿no? O tal vez Oscar Schlemmer con su ballet triádico en la Bauhaus, ¿no? Cómo realiza este ballet triádico también en el análisis del color, de la idea de lo que significa el número 3, ¿no? Y cómo empieza a formalizar una teoría a partir de esto. O los cuadernos pedagógicos de dibujo de Klee, ¿no? Los participantes empezaron a ver con el ejemplo, percibir esa capacidad del artista
como teórico. Ujú. En un segundo tema, que sería el artista como cronista de lo cotidiano, pues se acercaron a diferentes autores como Vermeer, como Millet, como Sloan y la escuela de Lashkan, o Bradby y la escuela del fregadero. Vieron diferentes ejemplos de artistas que hacían un relato o hacían una narración o hablaban sobre lo cotidiano desde la pintura, desde la escultura, desde el grabado, ¿no? Y cómo esta cotidianidad se veía reflejada desde diferentes ángulos. Podría ser desde el mero plano estético, como sería el caso de Vermeer, ¿no? Pintar a la lechera o pintar a personas en sus actividades cotidianas como un mero pretexto para desarrollar cualidades estéticas de la obra, ¿no? O de manera más sociológica, como podría ser con Millet, ¿no? Y El hombre de la azada, donde se fija más en esa cotidianidad que tienen los agricultores, la manera como vivían en su tiempo, bueno, que todavía siguen viviendo, ¿no? De trabajo arduo, eh, que se va más a relatar problemas sociológicos y hacer un reclamo social, ¿no? De lo que está pasando con esa gente, ¿no? O en la escuela de Lashkan, ¿no? En los suburbios, cómo vive la gente, pero también de forma psicológica se podía retratar, ¿no? Cómo la cotidianidad me hace tener un cierto estado de ánimo, ¿no? Cómo reacciono ante lo cotidiano, eh, cómo puedo reflejar la cotidianidad a partir de diferentes puntos de vista, ¿no? Desde lo filosófico también, ¿no? ¿Por qué no? Eh, También seguimos con un tercer tema que sería el artista como creador de un mundo propio. En el artista como creador de un mundo propio también vimos a diferentes autores como Magritte, y aprovechando que estaba la gran exposición de, de la máquina Magritte en el Thyssen y Educaticen desarrolló mucho material de esta exposición. Vimos cómo, con qué elementos Magritte crea ese mundo personal, ¿no? Otros autores que crean mundos personales como Quirico y esos espacios vacíos, esas plazas que nos llevan a pensar cuál es el mundo interno de este autor, ¿no? En sus pinturas metafísicas, ¿no? O Chagall como el gran pintor literario, ¿no? Que hace de sus pinturas el cuento fantástico, ¿no? A partir de experiencias personales de una vida que conectamos con el tema anterior, que era lo cotidiano en la aldea, pero que él de repente esa cotidianidad la transforma en algo maravilloso, ¿no? En algo especial a través de los personajes que va creando, que les va dando como hasta cierto punto dones específicos, ¿no? Como el burro deja de ser un burro cualquiera y se vuelve un burro mágico que surca los aires, ¿no? O como el aldeano cualquiera o el tío violinista se vuelve un personaje también como un hechicero, ¿no? Ujú. Y también, por ejemplo, Miró, ¿no? Como a partir del color empieza a crear un mundo propio, un mundo que se aleja de sus primeras pinturas, que era también
el escenario de las aldeas de Cataluña, ¿no? Y que de repente dice, me salgo de este mundo y creo un universo más amplio, figuras, formas y colores que van a hablar y que van a tener una representación propia en ese universo que estoy creando, ¿no? Entonces, seguimos la dinámica con cada uno de estos temas. El artista como creador de nuevos sentidos, el artista como creador, como poeta, por ejemplo, el artista como poeta, vimos a artistas como Chema Mados, que utiliza cómo utiliza la retórica visual, ¿no? Cómo utiliza los elementos retóricos para crear esos ambientes con sus objetos que nos llevan a concebir algo más, que extienden las ideas que nos llevan a pensar en algo más de lo que se está representando, dar un sentido más lato, ¿no? O Ansel Kiefer en este caso con sus mujeres de la antigüedad, ¿no? Cómo eh, utiliza la metáfora de sustitución, cómo a las mujeres les sustituye la cabeza por símbolos, ¿no? O también Isabel Rocamora, que habla sobre el exilio de las mujeres en Arabia, en el mundo árabe, ¿no? Y cómo nos lleva a la proporción de las cosas y cómo nos hace sentir en su poesía, cómo caminamos en la arena con sus videoarte, ¿no? Ajá. Y el artista como creador de un mundo propio también, el artista como creador de nuevos sentidos a través de los objetos, y nos vamos a ver autores como Arthur Gasson, como Lozano Hammer, como Stephanie Calvert, que es una artista contemporánea que llamó mucho la atención por cómo habla a partir de los objetos de su experiencia propia. Entonces, aquí los artistas que presenté empiezan a apropiarse de objetos para crear nuevos sentidos, ¿no? Stephanie Calvert es muy emotivo el momento en que ella empieza a narrar de los objetos que poblaron su casa porque tenía una mamá acumuladora y cómo ella se sintió en cierto momento asfixiada y luego tras un accidente que tiene su mamá y regresa a la casa, vuelve a revalorar esos objetos y empieza a crear obras que si en un principio parecen arte povera, son objetos que resignifican toda su historia y le dan un cauce a todas sus emociones, ¿no? Uh-huh. También el artista como significador de un bagaje. En el artista como significador de un bagaje, los participantes ven obras que le llamamos obra B, ajá, que son obras que tienen referencia o un eco a obras anteriores, ¿no? Y lo podemos ver como la obra de Manet, ¿no? La obra de Manet, de la Olimpia, ¿no? Que tiene referencia con la de Tiziano, ¿no? La Venus de Urbino de Tiziano. O podemos ver a artistas más contemporáneos como Sandro Birk o artistas
colectivos como Plonk o Replonk, que les gusta hacer llevar la parodia de obras anteriores, como tomando ahora sí que las glorias de Duchamp, ¿no? Empiezan a intervenir obras famosas y empiezan a darles un sentido paródico, ¿no? También se vio ahí por eso la parodia, lo que es la parodia, lo que es el pastiché entendido de dos formas, ¿no? Como en el siglo XIX, como el trabajo hecho a la manera de, o el pastiché que se empieza a dar en el siglo XX, ¿no? Como esa obra homenaje, ¿no? Esa obra que tiene reminiscencias de otra que son claras y que lo que buscan es rendir un homenaje al autor anterior, ¿no? Ujú. También vimos el artista como activista, ¿no? Ahora que están tan en boga las causas sociales y cómo los artistas las retoman, ¿no? Que de hecho desde los años 60 del siglo pasado se empieza a trabajar con el activismo, ¿no? Como artistas toman causas y las llevan a un lenguaje artístico para hacer la denuncia, ¿no? Vimos artistas tan superstars como Ai Weiwei o como Lazy o mm, artistas tan subversivas como las del grupo de las Guerrilla Girls, ajá, que le dieron pauta a los estudiantes, a los participantes para hacer su ejercicio que posteriormente vamos a hablar, ¿no? O de artistas como Judith Baca, que se enfoca más en su colectivo, en su sociedad, a tratar de sacar a los chicos de la calle, a hacer que trabajen con ella en obras murales, ¿no? Hacer activismo social en su propia comunidad, ¿no? Y por último era el artista como curador. El artista como curador en esta sesión, se admitieron propuestas, ¿no? Después de toda la reflexión que llevaron a cabo a lo largo de las 15 sesiones, a los participantes les tocó en turno proponer y hablar de ciertos autores que a ellos les apelaban, ¿no? Hacer la interpretación de las obras, ver las claves de lectura de las obras que escogieron y también, cómo no, cuál es el vínculo entre las obras elegidas y sus obras propias, ¿no? Ujú. Eh, en el plano de producción, se llevó a cabo lo que se llama proyecto de dominio. Como primer paso para generar la dinámica de este seminario taller, pues lo que me preocupó fue establecer una práctica artística que sirviera a cada participante como un medio para experimentar y explotar diversas formas de entender su horizonte creativo y hacer que reflexivamente por medio de esta práctica ahondaran en el plano personal y después informaran sobre la naturaleza misma de su ser y que la hicieran trascendente a través de una interacción sociocultural, ¿no? Con el grupo, ¿no? Esa interacción que siempre estuve promoviendo, ¿no? Los proyectos de dominio se llevaban a cabo después de la percepción de las obras y de los artistas que se iban poniendo como ejemplo. Por eso el primer proyecto de dominio fue producir con base a la reflexión teórica de aspectos formales una obra. Ajá, ellos
tenían que hacer una obra, pero pensando en una conceptualización, pensando en formular una teoría a partir de la obra que hacen. Y una de las participantes me decía, ¿y lo que yo hago es teoría? Bueno, es teoría a partir de que formulas un cuerpo de ideas organizadas, ¿no? Sobre tu proyecto, sobre tu objeto de estudio, sobre tu obra, y esas ideas organizadas que ya les diste cuerpo son factibles de ser divulgadas, ¿no? Y de ser estudiadas a partir de los aspectos formales que vas tú construyendo, ¿no? Como segundo proyecto de dominio, tuvimos producir un proyecto con base a la cotidianidad, y resultó que para ellos la cotidianidad estaba muy marcada por su paisaje, por su entorno. Casi todos coincidieron en eso, ¿no? Que su cotidianidad la establecían a partir de ese entorno que tenían, que era lo que los metía en esa esfera de las cosas que se repiten una y otra vez, ¿no? Lo cotidiano, por ejemplo, en el barrio de alguien, ¿no? Y cómo eso que es tan cotidiano deja de ser desapercibido, ¿no? Pasa por ser desapercibido, ¿no? Y cómo lo cotidiano también puede marcar eh, aspectos psicológicos, ¿no? Casi también se fueron hacia lo psicológico, como lo que sucede una y otra vez les afecta en su ánimo. También tuvimos como tercer proyecto de dominio producir algo en el que el participante, una obra en el que el participante creara su mundo propio. Ujú. Ya con los ejemplos que se habían dado, eh, aquí a ellos les tocó ahondar qué elementos son, pues, parte de mi mundo afectivo, ¿no? Y parte de ese mundo afectivo para construir una realidad personal. Ujú. Y luego tendríamos un proyecto de dominio en el que los participantes desarrollaron su lenguaje poético, ¿no? Ya teniendo las experiencias que se habían dado y la percepción de los ejemplos que se dieron en clase, los estudiantes, los participantes pudieron ir avanzando hasta llegar a la meta que fue la curaduría, ¿no? No me voy a alargar más en esto de cada uno de los proyectos que fueron desarrollando porque tienen que ver con con el plano perceptivo, ¿no? Cómo ellos los iban a apropiar y los iban a manejar, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en el proyecto de apropiarse de un objeto, cómo ellos pudieron establecer una conexión muy especial con un objeto a través de incitarlos a que el objeto les hablara, ¿no? Nos pusimos en ese plan, haz que el objeto te hable para tú poderlo apropiar y para tú darle un sentido especial, único para ti, ¿no? Entonces, cuando hacían los proyectos de dominio y los presentaban a la siguiente clase, se establecía un diálogo entre todos los participantes y se empezaban a cuestionar, autocuestionar y cuestionar mutuamente sobre los procesos que llevaron a cabo, ¿no? Eh, sobre sus elecciones, tanto formales como plásticas. Ujú. Fue un ejercicio de mucha reflexión, ujú, como mm,
el espacio abierto en el espacio abierto del seminario quedó claro que las posibilidades para la resolución de un proyecto de dominio se deberían realizar sin descanso a través de procesos que a veces eran procesos transcognitivos, ¿no? Es decir, procesos en los que se da un diálogo entre diversos saberes y también procesos donde el yo y los demás son agencias que se informan mutuamente todo el tiempo, ¿no? Pero ante todo, la reflexión fue el punto central para desencadenar la dinámica del grupo. El acto reflexivo fue concebido como un volver sobre nuestros pasos, ¿no? Para volver a orientar el proceso del proyecto. Ujú. Eh, Como explica Jung, y lo voy a citar, la reflexión es una desviación hacia adentro con la consecuencia de que en lugar de una reacción instintiva, surge una sucesión de contenidos o estados que se podrían definir más o menos como repensamiento, ¿no? Entonces todo el tiempo estuvieron volviendo tras sus pasos y estuvieron ejerciendo dos tipos de reflexión, reflexión en la acción y reflexión sobre la acción. Eh, de acuerdo al modelo de Sean y el profesional reflexivo, ¿no? Sean interpreta la reflexión como un proceso en el cual una persona trata de lidiar y dar sentido a algún fenómeno que se le presenta como incitante o desafiante, ¿no? Cuando un sujeto reflexiona sobre las comprensiones que han estado implícitas en su acción y las critica y las reestructura, estas se traducen en acciones de reconstrucción posteriores. Eh, Sean se refiere a este ciclo como apreciación, acción y reapreciación, y esto fue lo que estuvimos haciendo con la percepción, con el proyecto de dominio y con la posterior reflexión que surgía a partir de los proyectos que se realizaban. Uh-huh. Pues todo artista necesita un ejercicio continuo de la reflexión en el que con plena intención mire hacia atrás, vuelva hacia atrás por sus pasos, ¿no? Y critique y se autocritique constructivamente. Esto es que haga una autorreflexión analítica, ¿no? Y que con base a sus experiencias haga una reflexión normativa. Esta reflexión normativa le permite recuperar acciones y pensamientos que posteriormente los puede aplicar de diferente manera, ¿no? Los puede modificar. Uh-huh. Entonces, como les decía, para llevar a cabo el proceso de reflexión, se llevó el ejercicio de reflexión según Donald Sean y también se llevó a cabo lo que es el ciclo de Kolb para la reflexión, que es lo que estoy mostrando ahorita, ¿no? Tenemos una experiencia concreta, una experiencia vivida, se tiene esa experiencia y posteriormente se hace una observación reflexiva. Se revisa, se reflexiona en el momento de la experiencia, se conceptualiza y se tienen ideas abstractas que nos llevan a reformular nuestro pensamiento y aprender de las experiencias. Y se experimenta activamente, se vuelve a planear, se vuelve a probar, a monitorear y empezamos otro ciclo, ¿no? Aunque pareciera que todos estos ejercicios era una vez percibir, producir y reflexionar, que fuera lo mismo, cada tema los llevaba a reflexionar
sobre diferentes cosas, sobre diferentes objetos, ¿no? De reflexión. O sea, no era la experiencia, se estaba revitalizando cada vez que se hacía, ¿no? Ujú. Eh, en, teniendo en mente los conceptos de Sean, en la creación de los proyectos de dominio, lo que insté fue a que los participantes aprovecharan la durabilidad temporal de las ideas que, pues, que iban prefigurando para reflexionar en la acción, para que con esto pudieran revisar y refinar sus puntos de vista. Al mismo tiempo, pues me interesó que como artistas fueran conformando un entramado de pensamientos, que estos pensamientos reflejaran su vida individual y su vida social. Gracias, pues gracias a ellos se fue revelando el significado de su yo, ¿no? Que implicó además la realización de un autointerrogatorio y mientras se sondeaba en nuevas posibilidades de acercarse a cada uno de los temas que se iban tratando en turno. Uh-huh. En cuanto a la reflexión sobre la acción, se les dio a los participantes el tiempo para realizar la contemplación de su práctica, ¿no? Yo les decía, en el transcurso de una semana realizaban el proyecto de dominio y llegábamos a la otra sesión y empezaban a socializar lo que habían reflexionado sobre su hacer, ¿no? A unos pasos de distancia siempre siempre les fue más fácil realizar esta reflexión a unos pasos de distancia. A un principio les costó más trabajo la reflexión sobre la acción, ¿no? Y como que ese espacio que se daba de tiempo para volver sobre los pasos, pues era más fácil que ellos distinguieran ciertas cosas, ciertas acciones, ciertas motivaciones que ellos tenían, ¿no? Con el ciclo de Corp también se enfoca la reflexión derivada de la agencia de un conocimiento experiencial, pues que está como estrechamente vinculada en lo emocional, ¿no? Esta descripción de qué pasó en el proceso, qué sentimientos tuve, qué pensé, qué sentí, esto era muy importante, ¿no? Porque para la creación también necesitamos mucho de la disposición y para tener disposiciones necesitamos reflexionar sobre qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me motiva, qué es lo que me paraliza, ¿no? Ver qué situación se está creando. También hubo una evaluación en el que se preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que puedo rescatar? ¿Qué es lo que puedo mejorar de la experiencia vivida? Luego se reconstruye esta acción, ¿no? Y al reconstruir esta acción, ¿qué sentido le doy a lo creado? ¿Qué sentido le doy a lo que hice? Y esto nos lleva a la conclusión, ¿no? ¿Qué nociones considero que son importantes en la construcción de mi conocimiento, ¿no? Que yo retomo y lo hago mío y lo hago como parte de una experiencia que quede indeleble, ¿no? Que me haga crecer en mi proceso creativo. Y otra vez, como todo es un ciclo, se reinicia la actividad. Como señala Catherine Grushka de la Universidad de Newcastle, tradicionalmente los artistas, si bien están informados por comprensiones interpersonales, han derivado gran parte de su comprensión del mundo de posiciones afectivas
como un conocimiento autobiográfico, vinculado a sentimientos, experiencias y opiniones. Por eso el blog también les sirvió mucho para ahí verter todas esas experiencias, todas esas emociones, ¿no? Ellos confrontarse a sí mismos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en este proyecto? ¿Qué me hizo sentir? ¿Cómo estoy reaccionando, no? Pues el ejercicio constante de esto hace que los creadores sean pues más sofisticados en sus concepciones, ¿no? Más conscientes y sobre todo más seguros, ¿no? De sus elecciones, de dónde van, quién soy yo como identidad artística, soy yo como identidad personal, que están muy, muy relacionados, ¿no? La autorreflexión crítica implica que los individuos no solo comprendan supuestos que gobiernan sus acciones, sino que cuestionen su significado y desarrollen formas alternativas para actuar. Además, el desarrollo de una posición reflexiva es de suma importancia que el sujeto creador lleve a cabo esos interrogatorios que lo colocan en un posicionamiento discursivo consigo mismo. Por último, yo quería hacer énfasis de mi trabajo como mediadora. Les dije desde un principio, ¿no? Que yo no estaba al frente, que yo estaba al lado. ¿Para qué sirve un mediador? El mediador nada más es el facilitador del aprendizaje, ¿no? No es el que lleva el conocimiento estructurado y dice, es tal y esto es así y absórbanlo, ¿no? Lleva un costalito de ideas que hace, que trata que entre todos se armen, ¿no? Y que todos aporten también su costalito de ideas y su costalito del conocimiento, ¿no? También desde el punto de vista del mediador, se busca combatir todas esas violencias epistémicas, ¿no? De que fulanito es el que sabe o el que está aquí es el que sabe y ustedes nada más aprenden y abrevan, ¿no? No, todos los participantes llevan un conocimiento que van a compartir y que todos tienen valor, ¿no? Todo lo que puedan aportar es de gran valor para la construcción de un conocimiento social. También el mediador tiene que ser un desarrollador de habilidades y actitudes, ¿no? ¿Qué habilidades y actitudes necesitamos? Pues las habilidades y actitudes necesarias para formar una cultura del pensamiento. Esta cultura del pensamiento, ¿qué hace? La cultura del pensamiento organiza aulas pensantes y promueve oportunidades para reflexionar. Las aulas pensantes requieren precisamente de diferentes disposiciones, no disposición a abrirse a los demás, disposición a ver otros caminos, disposición a perseverar en las tareas más difíciles, diferentes disposiciones que hace que uno se meta a esta cultura, ¿no? Las disposiciones están guiadas también por un comportamiento que es afectivo. Entonces también es muy importante que como mediador uno esté monitoreando cuál es la situación de cada uno de los participantes, ¿no? Cómo se sienten, si hay en algún momento en que ellos sienten incomodidad o se sienten inseguros, pues irlos apoyando, ¿no? Y también esto nos hace desarrollar un pensamiento de orden superior
Es un pensamiento complejo que combina el pensamiento crítico como el creativo, ¿no? Muchas veces se ha pensado o en el siglo XIX o principios del siglo XX, ¿no? Se pensaba que o pensabas críticamente o pensabas creativamente. Y no, o sea, un pensamiento integrado, un pensamiento de orden superior debe de integrar los dos pensamientos, ¿no? Debes de tener ese pensamiento crítico que te ayude a ser analítico, autorregulado, autocorrectivo, pero también ese pensamiento creativo que te permite ser flexible, divergente, dinámico, ¿no? Entonces en el aula taller o en este seminario taller lo que se buscó fue que a través de la mediación se encontraran oportunidades para reflexionar sobre un conocimiento, el conocimiento artístico, que es un conocimiento de un dominio mal estructurado. Es decir, cuando hablamos de conocimiento de dominio mal estructurado, hablamos de un dominio muy vasto, muy abierto, en el que las soluciones a un problema no existe una única solución, sino hay varias, ¿no? Son diversas. No es A más B tal, ¿no? Entonces puede tener las soluciones, N soluciones, ¿no? Además es un aprendizaje experiencial, por ello se llevaron los proyectos de dominio, porque no basta con que perciban lo que hacen los otros, ¿no? Tienen que ejercer lo que se dio de manera más teórica en la práctica, ¿no? Es un aprendizaje experiencial que conlleva una inteligencia cualitativa, desarrollar una inteligencia cualitativa. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Siempre estar buscando esa relación de calidad de lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay en lo que yo hago? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se desarrolla? Ujú. Y lo que yo traté es que se diera esa diversidad de conocimiento y sobre todo ese intercambio. Siempre les dije, soy la mediadora, pero al final quedé como medium, porque al final de la clase, al principio era fulanito, si estás aquí, hazte presente, ¿no? Pero como iban pasando las sesiones, las voces eran más fuertes, ¿no? Ese intercambio de relaciones y de ideas se iban dando, ¿no? Y se iban dando con una voz más potente. Entonces los espíritus estaban ahí presentes a tope, ¿no? Yo oía todo cómo se manifestaban, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita el poder estar al lado de ellos en esa construcción que fueron haciendo de su identidad, ¿no? Al final ya todo el mundo sabía por dónde iban los tiros. Cada quien decía, ah, fulanito le interesa esto, ¿no? Fulanito es así, fulanito nos aporta esto otro, ¿no? Y pues nada, espero que haya sido un poquito, no así, haya sido tan caótica mi relación de lo que se hizo en este curso. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Y no, al contrario, de mucho valor lo que nos compartes. Hablando de significados, estoy segura que quienes te escucharon o te van a escuchar después, pues tendrán la posibilidad de resignificar, ¿no?, su propia práctica a partir de lo que tú nos hiciste a favor de compartir hoy. Y bueno, no sé, Isabel, si tú quisieras agregar o compartir algo más antes de cerrar. No, pues solamente agradecer también. Todo me hizo pensar muchísimo en mi propia producción y como lo interesante que sería tomar este taller. Eh, no sé, me hace dar vueltas la cabeza. Y estaba revisando, no tenemos preguntitas en el
Facebook, entonces creo que podemos ir cerrando. Perfecto, pues sí, entonces, pues de nuevo muchas gracias, Silvia, y nada más recordarles que hoy a las 5 está la segunda sesión de improvisación remota con escultura sonora para quien se quiere integrar. Gracias, Nayeli, gracias, Isabel, y gracias por la paciencia. No, muchísimas gracias a ti, Silvia. Nos vemos. Creo que... Ya dejamos. ¿Sí? Gracias, Isabel. Gracias. Muchas gracias, de verdad que suena bien interesante todo. Gracias. Ay, no, espérenme. Quería detener la grabación y... Ay,